quisiera invitaros a que me acompañéis a Marcos. Allí vamos a ver los 3 anuncios, ¿vale? Uno está en el capítulo 8, otro capítulo 9 y otro en el capítulo 10. Así que si queréis acompañarme en primer lugar al capítulo 8, versículos 31 al 32. María, bienvenida. María, ¿no? Sí, recordaba tu nombre. Bienvenida tú también, ¿eh? Nos alegra también de verte entre nosotros. No sé si alguna vez tú te has decepcionado, o más bien alguien te ha decepcionado a ti. Quizás te habías propuesto ciertas expectativas en cuanto a la vida, quizás el trabajo, las relaciones personales. Yo creo que todos nosotros en alguna ocasión hemos esperado, hemos aguardado con mucha ilusión el cumplimiento de algo que hemos necesitado, algo que hemos deseado. Y a veces lo hemos conseguido, pero otras veces no ha sido así. Quizás esperábamos a alguien de cierta persona en la cual habíamos puesto nuestra confianza y de la noche a la mañana nos decepcionó. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con muchos matrimonios cuando se terminan separándose, divorciándose. Evidentemente, esto es algo doloroso, es algo triste. Sabéis que yo vengo de una familia, de un matrimonio donde mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años. Eso evidentemente afecta a toda la familia. Y ya sea uno de los cónyuges, los propios hijos, experimentamos la decepción. Quizás en mi caso no esperaba que mi padre actuara como lo hizo hacia mi madre y hacia sus hijos. Qué doloroso es eso, ¿verdad? Cuando somos decepcionados por personas que teóricamente nos tenían que mostrar su amor. Personas que nos habían incluso prometido ciertas cosas, pero luego incumplieron esas promesas. Mucha gente en estos días en cierta forma también se han sentido decepcionados, incluso con Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor habían organizado, planificado sus vacaciones o un tiempo de procesiones y la lluvia lo ha estropeado todo. Bendita lluvia, ¿verdad? Estamos tan agradecidos a Dios por la lluvia, pero evidentemente, como se suele decir, nunca llueve a gusto de todos. Anhelamos, deseamos, le pedimos a Dios la lluvia, pero cuando Él la envía, pues parece como que no la ha enviado en el momento preciso. Y nos enfadamos, nos decepcionamos con el Señor. En cierta forma, las personas que estuvieron con Jesús durante 3 años, los 3 años que duró su ministerio terrenal, en cierta forma, ellos también fueron decepcionados por el Señor Jesús. Durante unos 3 años habían abrigado en su corazón que este Jesús realmente era el Mesías, el Cristo del cual ya habían hablado en el pasado los profetas. Ellos estaban convencidos de que Jesús realmente era la persona de la cual habían hablado los antepasados. Pero llegó un día cuando aparentemente de la noche a la mañana Jesús los decepcionó a todos. Cuando les anunció hasta en 3 ocasiones, como desarrolla Marcos en este Evangelio, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, hasta en 3 ocasiones Jesús les anunció, les comunicó que Él iba a tener que sufrir mucho. Pero no solamente iba a tener que sufrir mucho, sino también iba a morir. Aunque es cierto que luego les prometió que iba a resucitar al 3er día. Y no solamente los discípulos tuvieron que escuchar esto, sino además observaron en Jesús su firme determinación de que Él iba a llevar sí o sí esos planes hasta el final. Le costara lo que le costara, no iba a cambiar de idea. Es interesante los versículos que tenéis ahí de capítulo 8 de Marcos, versículos 31 al 32. Que estas palabras vienen a continuación de la confesión que hizo Pedro, uno de los discípulos.
Él confesó que Jesús era realmente el Cristo. Versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipos. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, Señor. Otros dicen que tú eres Elías. Y otros que eres alguno de los profetas. Entonces Jesús les dijo: ¿y vosotros? Me dirijo a vosotros concretamente que estáis conmigo. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dijo, yo entiendo que Pedro hablaba en el nombre del resto de los discípulos, y él dijo: tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, aquella persona de la cual habían hablado los profetas en el pasado. Y en cierta forma, Jesús no tuvo ningún inconveniente en aceptar que Él era efectivamente esa persona, aunque les dijo, versículo 30, que no lo comentaran con nadie. Ahora bien, aunque Jesús evidentemente en estos versículos Él reconoce que Él es el Mesías, a continuación, seguidamente, les dice algo a sus seguidores que los dejó perplejos, con la boca abierta. Más de uno se llevó las manos a la cabeza diciendo: ¿pero qué está diciendo este hombre? Fijaos lo que Jesús dice, versículo 31. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre. Es un título que Jesús utilizaba para hablar de sí mismo, como esa persona que venía de Dios. El Hijo del Hombre va a tener que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Y dice el comienzo del versículo 32 que esto les decía claramente. Casi podemos imaginarnos, he dicho, las caras de los discípulos cuando escucharon este anuncio. No podían creer lo que estaban escuchando. Pedro acababa de declarar, confesar que Jesús es la persona que habían estado esperando durante mucho tiempo. Versículo 29. Es decir, para ellos Jesús era la persona que les iba a liberar de la opresión de los romanos después de muchísimos años. Ellos creían, al menos esa era la idea popular de los israelitas, de los judíos. Ellos creían que cuando viniese el Mesías sería una especie de conquistador, una especie de líder político militar que iba a encabezar el inicio de una revolución contra el imperio romano. Esa era al menos la imagen popular, he dicho, que tenían los israelitas acerca del Mesías. Sin embargo, ahora Jesús les comunica claramente, dice versículo 32. Una palabra que básicamente quiere decir que les habla sin secretos, sin tapujos. Les dice que el Mesías era necesario que padeciera mucho, versículo 31. Un anuncio que, como ya he estado diciendo, va a repetir hasta en 3 ocasiones, cambiando algunas palabras, pero estar diciendo lo mismo. Es decir, Jesús les está declarando, les está confesando que sí, Él era el Mesías que habían prometido en el pasado los profetas, sí, pero no era la clase de Mesías que ellos esperaban recibir. No. En cierta forma, Jesús con estas palabras les revela cuál era la naturaleza de su misión. Les dice que Él va a tener que experimentar el sufrimiento, mucho sufrimiento, va a padecer mucho, dice el texto. Además, va a morir luego. Y hermanos y hermanas, tenemos que ver estas palabras de Jesús como una especie de resumen de todo lo que Jesús les dijo aquel día.
En cierta forma, con esta expresión va a padecer mucho. Ahí está incluido que Jesús iba a ser arrestado. Él iba a ser juzgado. Iba a ser humillado, azotado, maltratado, torturado para luego ser crucificado en un madero. Pero ellos no lo entendían, no lo entendían. ¿Cómo que el Mesías va a tener que morir? Para los judíos, la idea de un Mesías excluía la posibilidad de todo sufrimiento y, por supuesto, excluía la idea de ser ejecutado. Es por eso que Pedro, a continuación de este pasaje, tomó a Jesús aparte y empezó a intentar convencer a Jesús de que se quitara eso de la cabeza. Nos dice el texto a continuación, dice que Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Sin embargo, Jesús sabía perfectamente quién estaba detrás de aquellas palabras, que no era otro que el mismo Satanás, que una vez más estaba poniendo obstáculos para que Jesús cumpliera su misión. Ya lo intentó al principio de su ministerio, con aquellas conocidas como 3 tentaciones, que no fueron las únicas. Jesús, a lo largo de su ministerio, una y otra vez, estuvo siendo tentado por el diablo. Y en cierta forma aquí lo vemos también. Uno se pregunta, ¿era realmente necesario todo aquello? ¿Que Jesús tuviese que padecer mucho y luego morir? Hemos leído. Uno se pregunta, como escuchamos esta mañana en el programa de Buenas Noticias. Uno se pregunta, ¿no habría otro camino que no fuese este? ¿El del sufrimiento? ¿El de la muerte? En cierta forma, es esto lo que estaba insinuando Pedro, como entiendo que el resto de los discípulos. O dicho de otra manera, ¿es realmente necesaria la cruz? Los discípulos no lo sabían en este momento, hermanos, hermanas y amigos, no lo sabían en este momento, pero luego llegaron a comprender que para poder vencer, primero era necesario perder. Si ellos, como nosotros, íbamos a ser perdonados por nuestros pecados, si ellos como nosotros íbamos a ser reconciliados con Dios, entonces era necesario que Cristo derramase su sangre en aquel madero. El autor de la epístola a los Hebreos lo va a decir con otras palabras cuando escribió que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de los pecados. No puede. Alguien tenía que pagar el precio por nuestros pecados si queríamos ser perdonados. Y hermanos y hermanas, en estos días hemos estado recordando como iglesia, aunque es cierto que cada domingo a través de estos símbolos lo hacemos, recordamos que la única manera de que tú y yo podamos ser perdonados por nuestros pecados es por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz. No hay otro camino, no hay otra forma de poder ser salvos. Es solo a través de Cristo. Hoy son muchas las personas, quizás tú eres uno de esos que te encuentras en esta mañana aquí, o nos puedas ver más tarde a través de las redes sociales, amigo y amiga. Hoy son muchas las personas que, al igual que Pedro, en este pasaje, ellos creen que para encontrarse con Jesús, para encontrarse con Dios, hay diferentes alternativas, hay diferentes caminos o atajos que nos lleve al cielo sin tener que rendir cuentas por nuestros pecados. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. El Evangelio de Cristo Jesús claramente proclama que para entrar en el reino de Dios
O dicho de otra manera, para ir al cielo es necesario nacer de nuevo. Tiene que haber en tu vida y en mi vida un cambio tan radical, tiene que haber una conversión en nosotros que la forma de explicar ese cambio es como hablar de un nuevo nacimiento. Fue lo que le dijo Jesús a aquel gran maestro de Israel llamado Nicodemo. Él sabía mucho acerca de Dios. Él conocía lo que dicen las Escrituras, el Antiguo Testamento. Los conocía a la perfección. Él era un hombre muy religioso. Él era un creyente. Pero él no era salvo. Por eso se acercó un día a Jesús para que éste le explicara cómo podía ser salvo. Y Jesús le dijo que la única manera, la única forma de ser salvo era naciendo de nuevo. Tiene que haber un cambio en tu vida, una transformación. Tú te tienes que convertir en una nueva persona. Y el único que puede hacer eso en nuestras vidas es Jesús, solo Jesús. Hoy, o mejor dicho, en estos días hemos visto a mucha gente religiosa, mucha gente que tiene fe. Y yo no discuto que muchos de ellos realmente sean creyentes, verdaderos creyentes que aman a Dios. Pero están buscando un camino erróneo para llegar a Dios. Tristemente también, hermanos y hermanas, tengo que decir, y vosotros lo sabéis, me lo habéis escuchado en más de una ocasión decir que tristemente creo que también en muchas de nuestras iglesias cristianas evangélicas hay mucha gente que aunque cree en Dios, incluso son miembros de iglesia, han sido bautizados, incluso algunos están sirviendo en las congregaciones. Sin embargo, hay muchos de estos que no han nacido de nuevo y por tanto están perdidos. Por eso Jesús en una ocasión dijo, muchos, no dijo algunos, unos pocos, dice muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, que en tu nombre hicimos esto y lo otro y lo demás allá, cuántas cosas hemos hecho por ti, Señor, ¿qué pasa que no nos conoces? Y Jesús le dirá, no os conozco, no os conozco. Yo espero y le pido al Señor que no sea el caso de esta iglesia, que no haya ninguno entre nosotros que creyéndose creyente porque creen en Dios y nadie lo discute, lo discute, recordando aquellas palabras también que encontramos en la Escritura, que los demonios creen en Dios, pero ellos no son salvos. Y tú y yo podemos decir que creemos en Dios sin ser salvos. Necesitamos nacer de nuevo. Y el único que nos puede dar esa clase de vida, el único que puede salvarnos es Jesús, Cristo Jesús. Para eso Él derramó su sangre. Para que tú y yo podamos vivir, Cristo tuvo que morir. Y solo es a través de su obra en la cruz, es creyendo solo en Él y no en la religión. Aunque sea la cristiana evangélica, nosotros aquí no salvamos a nadie, solo Cristo salva. Solo es cuando tú y yo ponemos nuestra fe en una persona llamada Cristo Jesús, porque somos salvos por medio de la fe. ¿Pero fe en qué? ¿En quién? Fe en un hombre llamado Jesús de Nazaret. Es cuando creemos en Él, cuando aceptamos que Él murió en la cruz por nuestros pecados, cuando le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, cuando tú y yo recibimos la salvación. Solo es a través de Él. Y en cierta forma es esto lo que Jesús nos está recordando con estas palabras.
Para entrar en el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. Jesús les recuerda en este relato de la pasión a sus seguidores la necesidad, la realidad del sufrimiento. Hemos visto en cierta forma, vemos más cosas, pero enfatizamos esto en este relato. Pero hay un segundo anuncio de Jesús sobre el mismo acontecimiento que vemos en el capítulo siguiente, capítulo 9, versículos también 31 al 32. Jesús vuelve a anunciar el sufrimiento que Él va a padecer, su muerte y su resurrección, aunque aquí lo hace de manera más breve. Les dice versículos 31-32 que Jesús enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo, será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Es interesante que en cada una de estas tres ocasiones que Jesús anuncia el sufrimiento que Él va a padecer, su muerte, seguidamente esta declaración va acompañada de una promesa, y es la de que Él va a resucitar. Jesús enfatiza reiteradamente que sí, Él morirá, cierto, pero también resucitará al tercer día. Casi podemos decir que si para los discípulos del Señor saber que Él va a sufrir y va a tener que morir, esto era algo impactante en sus vidas que los dejó en cierta forma noqueados, probablemente más impactados quedaron cuando Jesús les dijo que iba a resucitar. El versículo 32 nos dice que ellos no entendían esta palabra. Todo aquello se le escapaba a su comprensión, y además se añade que ellos tenían miedo de preguntarle a Jesús. Y queridos hermanos y hermanas y amigos también que estáis aquí o que nos podáis escuchar a través de las redes sociales, ¿no es esto lo que ocurre muchas veces con nosotros? Hay momentos en nuestra vida donde el Señor permite que transitemos por ciertos caminos en donde suceden cosas que nos entristecen, que nos duelen, que nos hacen sufrir. Y en cierta forma son cosas que se escapan a nuestra comprensión. No entendemos por qué Dios permite esto o aquello en nuestra vida. Y evidentemente eso nos llena de temor, como sucedía con los discípulos. ¿Cuántas veces el Señor tuvo que dirigirse a ellos con aquellas palabras? No temáis, no temáis. Es una expresión que Jesús utilizó muchas veces, tanto con sus discípulos como con algunas de las personas que se acercaron a Él para buscar su ayuda. No temáis, no temáis. Qué consuelo el saber que, aunque en nuestro caminar con el Señor, hermanos y hermanas, podamos encontrarnos con la sombra del temor, el saber que el Señor no solamente nos dice que Él va a estar a nuestro lado, no te dejaré ni te desampararé, sino además nos recuerda que Él va delante de nosotros, que Él conoce el final de nuestro camino. Él lo conoce. Y por tanto no tenemos por qué estar preocupados. Evidentemente, como he dicho, todos pasamos por momentos de dificultad. Unos pueden ser más graves que otros, aunque probablemente tengamos que reconocer que cuando el médico nos dice que tenemos una enfermedad grave o un ser amado nos deja, fallece, muere, parte a la presencia del Señor, pues que son momentos, no cabe duda, de mucho dolor, de mucha oscuridad, donde la sombra del temor, pues enseguida viene a nuestra vida. Los discípulos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Muchas veces tú y yo tampoco entendemos por qué el Señor permite ciertas cosas en nuestra vida. Los discípulos además experimentaron el temor.
Como dije ayer, como dije hace un rato, ayer estuvimos algunos de nosotros acompañando a Fernando y su familia. Estuvimos en el lugar de culto donde se celebró un tiempo precioso de adoración al Señor y luego nos trasladamos al cementerio y allí también pudimos cantar al Señor. ¿En medio del dolor es posible cantar? Fue impresionante escuchar algunos testimonios, especialmente de su hija, la hija de Rocío y Fernando, ¿no? Que nos emocionó. Pero en el programa, aunque luego no se leyó, pero en el programa que nos repartieron, allí estaba el Salmo 23, donde el salmista reconoce que para él el Señor es su buen pastor. Y porque sabía que el Señor era su buen pastor, él pudo declarar que aunque tuviera que transitar por un valle de sombra y de muerte, él, David en este caso, no iba a tener ningún temor. ¿Por qué? ¿Porque él era mejor que nadie? ¿Porque él era el rey de Israel? No, no dice eso el texto bíblico. Él dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. En ese valle, en ese tiempo de sombra, de temor por los cuales muchas veces tú y yo como cristianos tenemos que transitar, la palabra de Dios nos recuerda que Él está con nosotros, aunque no lo veamos. Porque es cierto que en medio de la tempestad a veces es difícil ver al Señor. Claro que sí. Pero recuerda, hermano y hermana, que aunque no lo sintamos con nosotros, como muchos creyentes dicen, yo es que no siento al Señor. Estoy pasando todo esto y yo no siento que Él esté conmigo. No te preocupes, como muchas veces os he dicho, porque nuestra fe no está puesta en nuestros sentimientos, que un día pueden estar aquí arriba y otro día pueden estar aquí abajo. Nuestra fe está puesta en una persona, como he dicho antes, llamada Jesús de Nazaret. En Él confiamos, en Él tenemos nuestra fe. Y si Él dice que va a estar con nosotros en todo momento, por siempre, entonces es que Él va a estar con nosotros por siempre. Aunque yo no lo sienta, aunque yo en este momento no esté experimentando su amor, su abrigo, su cariño, no pasa nada, hermano y hermana. Él está contigo, Él está conmigo. Y Él quiere también estar con todos aquellos que aún no le conocéis de una forma personal. Porque todas las personas, seamos cristianos o no las seamos, todos pasamos por momentos de dificultad, por momentos difíciles, por pruebas, por tribulaciones, por el sufrimiento. La diferencia entre el creyente, entre el cristiano y aquel que no lo es que el cristiano tiene a alguien que le acompaña en todo ese trance, en todo ese recorrido sombrío. Tenemos a alguien que está con nosotros porque lo ha prometido y Él es fiel a sus promesas. Él no miente. Y si Él dice que estará con nosotros por siempre, es que estará con nosotros por siempre. Amén. Amén, hermanos. Esa es la realidad que podemos experimentar aquellos que hemos conocido a Jesús de una forma personal. Lo cierto es que en estos tres anuncios Jesús, aunque básicamente dice lo mismo, por un lado he querido enfatizar en primer lugar la necesidad del sufrimiento, la realidad del sufrimiento. En segundo lugar hemos visto la seguridad de la muerte que experimentó Jesús. Pero también en tercer lugar, ahora vamos al capítulo 10, versículos 32 y 34. En el tercer anuncio se nos recuerda la imposibilidad de dar marcha atrás. Esta es la tercera ocasión, quizás la más amplia, en la que Jesús anuncia cuál había sido la razón por la cual había venido a este mundo. Versículo 32 dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba adelante y ellos, los discípulos, asombrados, los seguían con miedo.
Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y les dijo: ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Es decir, Jesús una y otra vez le dijo a los suyos que él iba a sufrir, a morir y a resucitar. Pero al mismo tiempo, hermanos y hermanas y amigos, quería hacerle ver a todos ellos, como también a nosotros, que todos estos sucesos que iban a ocurrir pronto no iban a ser producto de la casualidad o de la fatalidad. Esto que le iba a ocurrir a Jesús no era algo inesperado, sino más bien era algo planificado desde antes de la fundación del mundo. Diría, por ejemplo, el apóstol Pedro en su primera carta, cuando él decía que nosotros no hemos sido rescatados con oro o con plata, con cosas materiales, sino que hemos sido rescatados por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Esto que Jesús está diciéndole a sus discípulos que va a ocurrir dentro de un ratito, dentro de unos días, no fue algo inesperado, algo que nadie pensaba que fuese a suceder, un desastre. No. Jesús subió a Jerusalén, nos dice el texto, es decir, se dirigió a la cruz y lo hizo libre y voluntariamente. No fue obligado, no fue presionado por nadie, no. No, eso no lo enseña la Biblia. Cuando vamos al Evangelio de Juan capítulo 10, Él nos recuerda que Jesús dijo que el Padre le amaba. Dice: mi Padre me ama. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida, entrego mi vida, aunque, dice Jesús, la recuperaré de nuevo. Sigue diciendo Jesús: nadie me la quita por la fuerza, no, yo soy quien libremente la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a recuperar. Y esta es la misión que debo cumplir por encargo de mi Padre, dijo Jesús, Juan 10, 17 y 18. Jesús sabía que había sido enviado al mundo por su Padre con un propósito, con una misión, y nadie ni nada le impediría que él siguiera adelante, que cumpliera su misión. Por eso una y otra vez encontramos en las Escrituras, tanto en los Evangelios como en las cartas de los apóstoles, ese reiterado es necesario, es necesario. Es lo que también nuestro hermano Miguel Ángel nos leyó hace un ratito, cuando aquellas mujeres fueron a la tumba y se encontraron a un ángel. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No os acordáis de lo que él os dijo? Que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera, muriese, pero que resucitase al tercer día. Y cómo no recordar a aquellos dos discípulos que se dirigían hacia Emaús en el día en que Jesús resucitó también, hablando entre ellos con mucho dolor en su corazón por lo que había sucedido en los últimos días, hasta que se acerca a ellos un hombre desconocido que les pregunta: ¿qué pasa? ¿Por qué estáis así? ¿Es que tú no sabes lo que ha ocurrido en estos últimos días? ¿Qué ha ocurrido? De Jesús de Nazaret, que hizo esto y lo otro, y resulta que nos ha decepcionado, porque hace 3 días que murió en un madero. Y entonces aquel hombre desconocido, que nosotros sabemos que era Jesús, les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer
todo lo que los profetas habían dicho. Y pregunta Jesús a estos dos discípulos, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y nos dice el texto que Jesús en ese momento, comenzando desde Moisés, los primeros libros del Antiguo Testamento, y continuando por los profetas, el resto del Antiguo Testamento, comenzó a decirles, a declararles lo que las Escrituras decían de él. Y cuánto nos hubiese gustado a muchos de nosotros estar con Jesús aquel día, simplemente para saber a qué pasajes de las Escrituras fue él para explicar precisamente esto que él está anunciando aquí. Me imagino que uno de esos pasajes sería Isaías capítulo 53, del cual el jueves pasado, pues nuestro hermano Paco Fresneda nos estuvo hablando de una forma preciosa de ese texto, del siervo sufriente por excelencia, el que fue despreciado, desechado entre los hombres. El profeta decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Al parecer nadie. Ahora Jesús está anunciando precisamente todas esas cosas que ya los profetas habían transmitido a lo largo de los años, cosas que iban a suceder, y precisamente con Jesús se cumplió la Escritura, porque Jesús vino para cumplir lo que se decía de él en el Antiguo Testamento. Más aún, Jesús les dice que no solamente va a sufrir, va a morir y va a resucitar, sino además les dice el por qué era necesario todo esto. En este capítulo 10 de Marcos que estamos leyendo, ¿verdad?, ahora mismo, si vamos un poquito más adelante, el versículo 45, Jesús le dijo que el Hijo del Hombre había venido no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. En cierta forma, aquí el Señor está de una forma clara expresando de manera global cuál había sido su propósito para venir a este mundo. Y no era otro que el de dar su vida para rescatar, para salvar a todo aquel que cree en él. Lucas en su evangelio lo diría con otras palabras. Jesús dijo que el Hijo del Hombre había venido para buscar y salvar lo que se había perdido, Es decir, Jesús vino a este mundo, querido hermano, querida hermana, querido amigo y amiga que estás aquí, o que estás en casa, o quizás conduciendo en el coche. No quites las manos del volante, por cierto. El texto nos dice que Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Y todos nosotros, sin Cristo, estamos perdidos. Esa es la realidad. Los discípulos no pudieron entender todo esto en el camino hacia Jerusalén. Lo entenderían más tarde. Pero me gusta algo de este texto que tenemos ahí delante de Lucas capítulo 10, versículo 32, porque aunque ellos no entendían lo que Jesús estaba diciéndoles y tenían temor, hemos leído hace un momento, sin embargo, a pesar del miedo, lo seguían. Seguían a Jesús con miedo. Versículo 32. Esto es precioso. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo el texto? Está diciendo que aunque esta gente tenía miedo, aún así seguían a Jesús. Esta gente, aunque no comprendían lo que Jesús les estaba diciendo, aún así le seguían. Amigo y amiga, hermano y hermana, hay personas que no quieren saber de Jesús, no quieren dar un paso de fe y depositar su confianza en Él. ¿Por qué? Porque dicen que no entienden, no comprenden todo lo que dice la Biblia. Y creen que eso es suficiente argumento para decir, yo no doy un paso adelante, porque no entiendo, no comprendo. Yo cuando era un niño le entregué mi vida a Jesús, no sé exactamente qué edad tenía, era un niño pequeñito, porque yo nací en un hogar cristiano donde mis padres me inculcaron la palabra de Dios desde que estaba en el vientre de mi madre. Y cuando yo me convertí al Señor, creedme, yo no entendía, yo no comprendía todo lo que dice la Biblia. Yo era un niño,
Pero había algo que sí entendía, algo que sí comprendía a pesar de mi corta edad. Y lo que entendía es que yo era un pecador, de que si yo me moría ese día, yo me iría al infierno por causa de mis pecados. Pero yo quería estar en el cielo con Jesús. Yo sabía que Él había muerto en una cruz por mí, que en aquella cruz tenía que haber estado yo, pero Él ocupó mi lugar. No lo comprendía del todo, pero sabía que era un pecador y por eso le pedí perdón al Señor Jesús. Y le invité a que entrara en mi corazón para que fuera el Señor y Salvador de mi vida. Hoy soy un hombre adulto. Llevo, los años que tengo, 55 años en los caminos del Señor. Ahora mismo yo sé muchas más cosas que cuando era un niño. Tengo que reconocer, tengo que confesar que aún hoy, a pesar de ser el pastor de la iglesia, hay muchas cosas que yo no entiendo de este libro, muchísimas cosas que se escapan de mi mente. Pero aún así, esas cosas no me impiden seguir a Jesús, obedecerle, amarle. Los discípulos, nos dice el texto, que ellos temían, tenían miedo, no entendían, pero seguían a Jesús. Qué bueno, ¿verdad? ¿Por qué tú no lo haces hoy? ¿Por qué tú no tomas la decisión de seguir a Jesús, aunque no entiendas todo lo que Él te dice a través de su palabra? En esta mañana Jesús quiere salir a tu encuentro. Más aún, Él está aquí. Tus ojos no le ven, mis ojos no le ven, pero Él está aquí. Y Él quiere darte una nueva vida. Él quiere salvarte. Él quiere ser el Señor y Salvador de tu vida. Quiere convertirte en una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer. Da igual que seas un niño, un joven, una persona adulta. Hoy Jesús quiere darte su salvación. ¿Por qué Jesús fue a la cruz? ¿Era realmente necesaria? La respuesta es que sí, sí. Era la única forma, la única manera de que tú y yo podamos ser salvos y que podamos ir al cielo cuando dejemos este mundo. Jesús murió en la cruz por ti. Allí teníamos que haber estado tú y yo por nuestros pecados. Pero eso no hubiese hecho posible tu salvación. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos manchados. Tenía que morir un cordero sin mancha, limpio, perfecto. Y el único que reunía todas esas condiciones fue Jesús. Él es el cordero sin mancha que vino a ofrecerse, a dar su vida para salvarte a ti y a mí. ¿Qué vas a hacer, amigo o amiga? ¿Has escuchado esto más de una ocasión? Seguro que sí. O a lo mejor es la primera vez que lo escuchas. Hoy Jesús, en un día en donde mucha gente celebra el día de resurrección, hoy puede ser un día especial para ti. Si tú decides acercarte a Él, hoy, ¿qué vas a hacer? Ya hemos visto, aunque de pasada, en el capítulo 8, la reacción de Pedro ante el mensaje de Jesús. Él quedó escandalizado, se llevó las manos a la cabeza porque no consideró aquellas palabras de Jesús como algo real, algo que realmente tuviera sentido, ¿no? Para Pedro, las palabras de Jesús eran una locura, era algo absurdo. En cierta forma, Pedro representa a una gran multitud de hombres y mujeres que en el pasado y en el presente se sienten escandalizados porque Dios haya diseñado un plan para salvar a toda la humanidad, un plan de esta clase, como la que hemos visto en esta mañana. Hay personas que se molestan porque ellos no pueden hacer nada para ser salvos, sino que tienen que descansar únicamente en lo que hizo Jesús en la cruz. Y mucha gente dice, no, esto no es posible, esto es algo absurdo, yo tengo que hacer algo para ser salvos. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Son muchos los que consideran la enseñanza de la cruz algo escandaloso. Por eso el apóstol Pablo lo expresó muy bien
cuando escribió su primera carta a los Corintios, nada más comenzar capítulo 1, él dijo que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, dice Pablo, es poder de Dios. Sigue diciendo ahí Pablo que nosotros, los cristianos, dicen, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Es una piedra para tropezar, es un escándalo. Y para los gentiles, esto es una locura. Es importante recordar que cuando Pablo habla de la palabra de la cruz, ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, esa expresión está haciendo referencia al contenido de su predicación. O dicho de otra forma, la palabra de la cruz está haciendo referencia al mensaje del Evangelio, a todo lo que encontramos en la Escritura que tiene que ver con la salvación del hombre y la mujer. Pablo está diciendo que debido al contenido de este mensaje, un mensaje que se centra en Cristo crucificado, este mensaje, por un lado para los judíos, por otro lado para los gentiles, y para aquellos que no conocen a Jesús, para ellos este mensaje es una auténtica locura. Dice Pablo, es una tontería. ¿Por qué? Porque todos los que conocieran la historia sabrían que los romanos solo crucificaban a los criminales, a los delincuentes, a los esclavos. Por eso la cruz de Cristo, el mensaje del Evangelio, suponía un verdadero escándalo. La palabra escándalo que aparece, en nuestra Biblia aparece que para los judíos esta palabra era un tropezadero. Es interesante que la palabra griega que se utiliza aquí es la palabra de donde surge nuestra palabra escándalo. Es decir, para los judíos, para los gentiles, para los que no conocen a Jesús, el mensaje, el plan que Dios ideó para salvar a la humanidad es una auténtica locura, es algo escandaloso, absurdo, hasta repulsivo. ¿Quién va a creer esto? Que el Dios de los cielos se hiciera un hombre, viniera a este mundo, viviera de la manera que lo hizo, para luego dejarse clavar en un madero, cuando los judíos sabían perfectamente, lo habían visto allí en Deuteronomio, que todo aquel que es clavado en un madero es una persona maldita, maldito el que es clavado en un madero. La palabra de la cruz contenía un mensaje imposible de creer, imposible. Lo cierto es, queridos hermanos y hermanas, que si pensamos en ello, si nos paramos a meditar en todo esto, lo cierto es que el plan diseñado por Dios para salvar a la humanidad de sus pecados y darnos la vida eterna parece un mensaje de locos, de locos. Pero nosotros como creyentes en Cristo Jesús reconocemos, admitimos que aunque no lo entendemos todo, porque no lo entendemos todo, y mucho menos lo que sucedió aquel día en aquella cruz, no lo entendemos. Sin embargo, lo aceptamos, creemos que era necesario que Cristo sufriera mucho, que muriese en una cruz para luego resucitar de la tumba, porque esta era la única manera de poder recibir el perdón de nuestros pecados, recibir una nueva vida, estar reconciliados con Dios, ser declarados justos. La cruz de Cristo era necesaria. Por eso en esta mañana los 4 cánticos que hemos entonado nos llevan precisamente a esto. El primero decía, recordaré aquella cruz donde murió Jesús. Sin olvidar que en aquella cruz Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Por eso ahora cuando nos acercamos a esta mesa que instituyó el Señor Jesús, y al participar del pan recordamos las palabras del Maestro, el cual dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros es entregado.
Cristo iba a morir en un madero, en una cruz, iba a dejarse clavar allí por nosotros. Este pan representa simbólicamente el cuerpo de Jesús clavado por ti y por mí. Porque Jesús me amó tanto que se entregó a sí mismo por mí, lo que decía Pablo a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí y por ti. ¿Qué harás, amigo y amiga? ¿Qué harás en esta mañana? ¿Te acercarás a Jesús para darle las gracias por lo que Él hizo por ti? Pero no solamente le dé las gracias, invítale a que venga a tu corazón para que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Él puede hacerlo, quiere hacerlo, pero evidentemente Él lo hará si tú se lo permites. Señor, gracias, muchas gracias por la cruz, por aquel madero en el que tú fuiste clavado. Muchas gracias porque tú ocupaste nuestro lugar. Gracias porque el justo dio su vida por los injustos. Gracias porque por medio de tu muerte, ahora la ira del Padre que estaba sobre nosotros por causa de nuestros pecados, esa ira cayó sobre Cristo, sobre aquella cruz. Gracias, Señor Jesús, porque aquella noche en el huerto de Getsemaní, tú estuviste dispuesto a seguir adelante para cumplir con la voluntad del Padre. Gracias por haber bebido aquella copa, por haber hecho que la ira del Padre cayese sobre ti. Los que somos tuyos y que estamos en esta mañana aquí, te adoramos y te alabamos. Y queremos darte la honra y la gloria que solo tú te mereces. Pero yo te pido que si hay algún amigo, alguna amiga que nos está escuchando en esta hora, que aún no te conoce a ti como su Dios personal, que hoy pueda ser su día de salvación. Que tú salgas a su encuentro y que le des una nueva vida. Obra, Señor, obra en el día de hoy para que aquellos que están muertos en sus delitos y pecados puedan recibir la vida que solo tu Hijo Jesucristo puede dar. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.